vamos a ver la pantalla para el ejercicio que vamos a atacar. Bien, entonces, el ejercicio que tenían, que se les pidió el día de ayer resolver, palabras más, palabras menos, decía lo siguiente. Si A es igual a X a la N, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad A está relacionada con la magnitud o cantidad física X elevada a la enésima potencia, es decir, la potencia N es dimensionalmente correcta, demuestre que esto se cumple. A ver, esto va a ocurrir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues la afirmación parece bastante simple, lógico para algunos tal vez, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo demostramos esto? Entonces, a ver, una propuesta, a veces no es la única, una propuesta de solución, pues vendría a ser esta, a ver. Entonces, ¿cómo podemos pasar de la ecuación física a las dimensiones de dicha ecuación? Con el principio de Monteville. Exactamente. Entonces, dada la expresión, incluso como los matemáticos a veces hacen, vamos a ponerle aquí demostración. Entonces, dada la expresión física, física A igual a X a la N, aplicamos el principio de homogeneidad dimensional y obtenemos, ¿qué vamos a obtener si la aplicamos? Las dimensiones de A. Las dimensiones de A, ajá. Son igual a las dimensiones de X elevado a la N. Las dimensiones de X, la cantidad de X elevada a la N. Muy bien. Correcto. Eso es lo que obtenemos directamente de aplicar el principio de homogeneidad dimensional. Muy bien. Listo. Entonces, lo siguiente es trabajar esta parte. ¿Okay? Aquí es donde está el truco o lo que hay que realizar. Les mencioné como parte del enunciado que había que recordar que en el principio de homogeneidad dimensional, perdón, en el análisis dimensional, es válido el poder separar, ¿no? en factores. Cuando tenemos en la notación de corchete, podemos separar esa notación. Entonces, recordando que vean, si tenemos un producto, lo podemos separar así, lo podemos poner así escrito. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la del producto. Sí. Entonces, recordando que eso sucede, entonces podemos operar de la siguiente manera. Ajá. La parte derecha de la igualdad. La igualdad anterior. Vean, entonces, a ver. Comenzaremos aquí a hacer un poquito de magia. Entonces, la dimensión de A... Pues perdón, quedó muy feo. Listo. Dimensión de A, en principio, es esto que está aquí. Muy bien. Pero aquí, ¿qué significa X a la N? Que X está multiplicado varias veces. Varias veces. ¿Exactamente cuántas veces? N veces. N veces. N, entonces aquí sería X multiplicado por otra X, por otra X, por otra X, y así sucesivamente hasta tener otra X. O sea, vean que es la misma X, pero aquí podemos decir ¿cuántas veces? N veces.
n veces. A ver, ¿me van siguiendo todos o hay alguien que hasta este momento ya tuvo problemas y nos perdió? A ver. Sí, para todos ¿va quedando claro esta parte, muchachos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces aquí tenemos el mismo producto, el mismo factor, x, multiplicado n veces. Entonces, siguiente paso. Pues recordando esto, vean, que si yo tengo una expresión multiplicándose, o sea, dos expresiones, perdón, dos factores multiplicándose, podemos separar ahí los corchetes. Entonces, bueno, podemos hacer lo siguiente. Vean, puedo separar el primero del resto. A ver, ¿cuántos quedan aquí? ¿Cuántos factores hay aquí? Si separé uno de ellos. N factores. N factores serían si están todos, o sea, 1, 2, 3, hasta ahí no. Menos 1, ¿no? Correcto. Quedará n menos 1 factores. A ver, lo dejo ahí. A ver, medítenlo. Sí quiero que para todos les vaya quedando claro qué se está haciendo aquí. Y factores también acá. A ver, ¿cómo vamos? ¿Sí están de acuerdo que aquí quedan n menos 1 factores? Sí. Logramos sacar uno. Vean esta reglita. ¿Tienes dos factores? Ah, entonces puedes separarlos de esta manera. Listo. Ya lo aplicamos una vez. Podríamos seguir actuando de esa manera, ¿no? O sea, de este que quedó, de este corchete con n menos 1 factores, podemos aplicar la regla. Y vean lo que va a quedar. X, dimensión de x es este, por otra dimensión de x, ¿ok? Por un conjunto de otros factores. X por x, tan, hasta terminar. ¿Cuántos quedaron aquí en esta expresión? N menos 2. Correcto. N menos 2 factores. ¿Vale? Es así. Aquí tenemos n menos 2 factores. Y así podemos seguir muchas veces, sacando cada vez uno. ¿Están de acuerdo? Y reduciendo los números factores aquí. ¿Cuándo vamos a acabar? ¿Cuándo esto terminará? Nunca, porque pues no sabemos realmente cuántas veces se repite. Ok, bueno. Sí podemos decir porque son n. No estamos diciendo que n vale infinito. O que n sea un número muy grande. Estoy de acuerdo que n, al ser un exponente, pues puede tomar cualquier valor, tan grande o pequeño como queramos. Pero este procedimiento va a terminar cuando cuántos factores queden al final. Uno. ¿Cuántos? 1. Este procedimiento va a terminar cuando logremos sacar todos los factores del corchete. ¿Están de acuerdo? Cuando solamente quede un factorcillo ahí, no importa cuánto nos tome, el procedimiento acaba. Ok. Sí, a ver, a ver, creo que analicen esto. A veces ese razonamiento, por primera vez sí es medio confuso, pero a ver, ¿cuándo va a acabar esto? Este procedimiento que estamos haciendo de sacar uno por uno va a acabar cuando lleguemos al último factor y esté solito, la x esté solita. ¿Y cómo se expresaría? ¿1 menos n o n menos n? O sea, a ver, sería, a ver, vamos a irnos aquí. Esa es la expresión original, ¿están de acuerdo? Sí, sí. A ver, esto tal vez no. Esta parte. Esto que estoy señalando es nuestro factor original. Aquí, vean, ¿cuántas
aquí hemos aplicado una vez esta igualdad, ¿están de acuerdo? Aquí lo aplicamos una vez. Y cuando lo aplicamos una vez, aislamos un factor y dejamos n menos un factores aquí en el corchete. Aquí, en esta igualdad, ¿cuántas veces hemos aplicado nuestro principio? Aquí, ¿Cuántas veces van? 2. 2 veces, correcto. Y cuando lo aplicamos 2 veces, ¿cuántos factores dejamos aquí? 2. N menos 2 factores. N menos 2 factores. Entonces, a ver si encuentran un patrón. Si le aplicamos 3 veces, Serían N menos 3. N menos 3. Entonces, ahí en el último quedaría algo así como N menos N. N menos N Ajá. menos N menos 1. Ah, ok, porque sí es para que quede uno solamente, ¿no? Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner lo siguiente. Voy a mover aquí mi expresión. Aquí voy a poner, perdón, un igual. ¿Ok? Y entonces esto que está en amarillo significará que estamos aplicando n menos un veces. A ver, sí, quisiera que si a alguien no le queda claro, lo externara porque este tipo de razonamiento es muy útil. Les va a ser muy, muy útil. Entonces vean, si aplico una vez esta reglita, que estoy encerrando aquí en amarillo, extraigo un factor x y dejo n menos 1. Si aplico 2 veces, dejo n menos 2 factores aquí dentro del corchete y extraje 2. Así voy haciéndolo de manera iterativa, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7, etc. ¿Cuántas veces? N menos 1 veces. Porque cuando yo aplique esta reglita en amarillo, n menos 1 veces, el último factor que queda es este. A ver. ¿Alguien con alguna duda? Con esa idea, muchachos. O sea que por cada vez que sacas una X se le resta N menos 1. Le restas a tu factor, a tu colección de n factores, le vas quitando 1. Oh, ya. Sí, por ejemplo, aquí es más fácil de ver, aquí, donde hemos aplicado una vez. Tienes n factores, extraes 1, pues te quedas con el número que tenías menos 1. Cuando le aplicas la reglita anterior 2 veces, al número que tenías originalmente, n, le has quitado 2. Cuando le aplicas 3 veces, a tu número original de factores le restas 3. Y así Como en el sucesivamente. último. ¿Este último? Ajá, tiene, en sí sería N menos 2 factores, ¿no? Digo, menos Eh, 3. ajá, exacto. A ver, Sí, tal ¿no? vez. Vale, a ver, voy a mover esto, tal vez para que seguir viendo un patrón más claro. Entonces, el siguiente término, ¿cuál sería? Cuando le aplique 3 veces. ¿Cómo va a quedar aquí? XX en corchete. Los 3 factores, ¿no? 3X en corchetes, ¿no? 3 dimensiones de X, ¿no? Ajá, la dimensión de x 3 veces por un factor, ¿ok? X Donde en aquí hay X. muchas x. ¿Cuántas x quedan en esta colección? ¿Cuántos factores? N menos 3. N N menos menos, 3. exacto, n menos 3 factores.
Listo. Y así vamos siguiendo el proceso varias veces, 4, 5, de tal manera que al último que vamos a llegar es a este que está aquí, que estoy marcando aquí abajito. ¿Ok? ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, el razonamiento detrás de esta... ¿Por qué, esta profe? expresión. Sí. Disculpe, ¿por qué llegamos a n-1? Ok. Porque no puedes... porque es el número de veces que tú puedes aplicar la reglita. Ah, ok. Por ejemplo, piensa en el Encontramos la siguiente caso. secuencia, ¿no? Exacto. A ver, por ejemplo, imagina que fuera x cuadrada. ¿Cuántas veces tienes que aplicar este procedimiento? Una nada Pues más. Una nada más. Y ya logras separarlas, ¿no? Entonces, Sí. ve, el exponente es 2 y lo aplicaste una vez. ¿Qué pasa si el exponente es 3? 3 veces. 2 veces. 3 veces. Digamos, la primera es para factorizar así. Y aquí queda una x cuadrada, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Va una. La siguiente. Ya tienes la x aquí, las dimensiones de x, multiplicada por sí misma 3 veces. Entonces le aplicaste una, 2 veces. Dicta que este procedimiento lo puedes aplicar n-1 veces. O sea, el exponente menos 1 veces, menos 1. No, ya. Sí. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno. Listo. Entonces, después de hacer esta parte, ¿ok? ¿Cuántos factores tenemos aquí? ¿Cuántos factores hay escritos de esta manera con corchetes? N. N factores, ¿no? N factores, correcto. Muy bien. Y esto, pues, lo podemos identificar claramente como la dimensión de x elevado a la potencia n. Y listo. Diríamos que acabamos nuestra demostración. Vimos que pudimos sacar el exponente de la notación de corchetes. ¿Okay? Así a grandes rasgos, entiendo que algunos tal vez no desarrollaron esta parte. Esto que voy a encerrar. Perdón. Esto. De aquí. Pues creo que nadie. Esa parte. Entiendo Y que... la A. Ajá. Profe, yo lo hice, bueno, no sé, o sea, no es, bueno, es parecido, pero con la Sí. ley de exponentes, no queda así, ¿verdad? No, es que la ley de exponentes no funciona aquí porque si aplicas la propiedad de los exponentes, recordemos que solamente se enfoca en el n. Se olvida de todo lo demás y solamente te enfocas en el exponente tal cual. Sí. Entonces, o sea, tomar esa ruta no nos lleva a esto que queremos. ¿Okay? Entonces, bueno, esto que encerré aquí en amarillo, Ya estoy mal en el ejercicio. entiendo que muchos, o sea, que algunos llegaron a esta parte. O sea, sí se dieron cuenta que se podía hacer esto. Y de ahí, bueno, ya cayeron en cuenta que se puede expresar de esa manera. O es más, a ver, déjenme. Creo que es más. Creo que lo que hicieron fue de aquí. Se saltaron hasta acá. ¿Vale? O sea, vieron esto y aplicaron esta reglita. Y ya lo pudieron separar y ponerlo de esta forma y llegar a esto. Ok, vale. Si lo hicieron así, bueno, en cierto sentido lo vamos a considerar que está bien. Pero sí es interesante, o mejor dicho, importante que vean que detrás de la igualdad hay una serie de pasos intermedios
que pueden ayudarte a argumentar más la idea. ¿Vale? Y bueno, repito que ese tipo de ejercicios o de actividades así en abstracto les van a aparecer mucho, sobre todo en la clase de álgebra y de cálculo, para que vayan ahí tentando el terreno y vayan viendo cómo comenzar a cambiar el razonamiento que tenemos ya adquirido. Pero en fin, ¿alguna pregunta, muchachos, sobre esto? El procedimiento. Ok. Profe, y por decir Sí. ahí donde dice n-1 veces, Sí. ¿no es más fácil copiar desde nada? Bueno, para... Espérame, que ya no veo. Ujú. No es más fácil nada más copiar lo que pasó en la parte 1 y ya. ¿Cómo en la parte 1? O sea, a ver, llegas hasta aquí. El amarillito del 1, no es más fácil copiarlo y, o sea, sacar, por decir, otro problema y copiar la parte 1 para ya no hacer todo ese... O sea, por lo que yo estoy entendiendo es que si no es más fácil, o sea, llegar a este punto, Copiar ese último. a ver, a llegar aquí, ¿no? Y después Ajá. saltarnos hacia acá. Sí, Sí, o sea, lo más fácil, sería hacer eso. Pero, a ver, fíjate lo que nos dice nuestra reglita. Tú tienes dos factores, ¿no? sí. Y te dice, bueno, si tienes dos factores, los puedes separar de esta manera. Es lo que dice la reglita. Toma en cuenta solamente dos factores. Y aquí tienes n. Entonces lo lógico o lo prudente es agruparlos así, mira. Y dices, este es mi primer factor. Y todo este que está aquí, segundo factor. Ajá. Y entonces lo que sigue sería aplicar esta regla. Entonces al primero lo aíslo, lo pongo con sus corchetes. Y todo lo que yo dejé por acá, la y, está aquí escrito. Sí. Y lo vuelves a hacer aquí, mira, tienes -1 factores. Bueno, pues vuelves a aislar esta x y todo lo que está por delante vuelve a ser la y. Y vas actuando así por parejitas. Y eso es la razón por la que construimos todo esto que está aquí, que les estoy marcando. Y entiendo que, sí, o sea, entiendo que tú ves esto y dices, bueno, pues es que es más fácil pasar de aquí hacia acá. Sí, sería lo fácil. Pero estrictamente hablando, se debería hacer de esta manera, ir sacando cada término cada vez, un término cada vez, cada vez, cada vez. Sí. ¿Ok? Y entiendo que, o sea, comprendo su razonamiento, ¿ok? Porque, digamos, esta nueva forma de ver el proceder, a veces como que dices, llega a ser pues bastante, ¿cómo decirlo? ¿Cuál sería la palabra? Evidente. Sí, bueno, ¿por qué me meto en tantos pasos cuando es más directo, no? Pero resulta que la reglita, así escrita, me dice que solamente la puedo aplicar cuando hay dos términos. Cuando está un X y una Y aquí hay varios, aquí hay N. Entonces los vamos agrupando para poder aplicarlo por parejitas este término. Sí. Okay, entonces, sí, por eso, bueno, esa es una forma nueva de razonar. A veces no es tan clara al inicio, pero si tal vez lo repasan con cuidado, posterior este ejercicio en concreto, tal vez les vaya siendo más natural u obvio que así se debe haber hecho. Que, repito, cuando ya haga la evaluación, si no incluyeron esto, o sea, si lo incluyeron me sorprendería, pero si no, no hay problema. Lo voy a dar por bien, pero sí es importante que ustedes sepan cómo se debe haber procedido, de manera formal. Ya para Bueno, el siguiente. profe, Sí.
Bueno, entonces, cuando tengamos algún, por ejemplo, un problema que tenga eso de la n, a veces tenemos que aplicar todo esto, ya en caso de que si tenga un exponente como número real, sí se puede hacer el otro, el del No, exponente. no, o sea, esta reglita que acabamos de demostrar, o sea, esto ya lo podemos aplicar. Ya no va a ser necesario que ustedes lo hagan. O sea, que hagan esto cada vez. Porque esta reglita ya aplica para cualquier n, para cualquier situación. Como ya está demostrado, ustedes ya lo pueden ocupar. Es decir, que si en un ejercicio ustedes se encuentran con algo así, no es necesario que hagan todo esto. Simplemente lo aplican. Perdón, el 5 aquí dentro. Nos dio entonces a resolver casi como una variable. ¿Perdón? ¿Perdón? Entonces, constante variable. Nos dio casi a resolver una, sí, ¿cómo se dice? Una constante, ¿no? Variable. No, lo que les puse a demostrar en este ejercicio fue esta Era una reglita. demostración para ver cómo funciona, ¿no? Exacto, o sea, sí, esta demostración, este ejercicio, lo que le está diciendo es lo siguiente. Si tú tienes la cantidad física, la potencia n, tú puedes extraer la potencia y escribirlo así. Y aquí está la demostración. Aquí estamos viendo que, sin importar quién es n, porque nunca dijimos quién es n, ¿eh? No sabemos si es un 2, si es un 3, si es un -4, no sabemos. O sea, funciona esta reglita para cualquier n, para cualquier potencia. Entonces fue esa razón por la que pudimos, bueno, aquí está la demostración. Y si llegado el momento en un ejercicio está aquí la potencia 4, por ejemplo, ya sabemos que podemos sacar sin ningún problema el exponente. Y si alguien pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que pudiste sacarlo? Mira, pues aquí está la demostración, aquí ya está escrito, porque sí es posible. ¿Ok? Entonces, eso es lo que prácticamente se hizo aquí. Dar una prueba a ese resultado, a esa afirmación, de manera que ya la podamos ocupar cuando sea. ¿Okay? ¿Alguien con alguna otra pregunta, muchachos, antes de pasar con un ejercicio que me interesa revisar con ustedes? No, profe, bueno, al parecer todo bien para mí. Ok. Si alguien más tiene alguna duda, por favor, adelante, externla antes de pasar a algo más. No, eso no. Bueno, entonces, bueno, ya cuando lo que estén en el canal de YouTube, si quieren echarle un vistazo nuevamente a esta parte para que les quede claro, pueden hacer. Entonces voy a ir por el ejercicio que les comento, vamos a resolver, que se parece a uno de la tarea. Vean, este es el ejercicio. Profe, una pregunta. Sí. Esa tabla de, ¿cómo se llama? De equivalencia, algo así de las dimensiones, la que mostró Sí. ayer. ¿Esa Sí. dónde la subió? Esa está en el apartado, en Classroom, hay un apartado en la sección de tareas que Ajá. tiene como título Análisis Dimensional. Tú No. accedes y ahí vas a encontrar links a unas páginas y unos PDFs. Ok, profe. Y ahí lo puedes encontrar. Gracias. Ya. Ok, muy bien. Entonces, a ver, ese es el ejercicio que les planteo. Se parece a uno de la tarea. No recuerdo exactamente cuál, pero bueno, vamos a analizarlo en conjunto y vemos qué nos lleva. Entonces, vean, dice, bueno, yo le voy a agregar un extra, que no lo menciona, pero yo se lo voy a agregar aquí.
Ok, entonces, como extra de lo que está pidiendo, ajá, y también, creo que no se ve bien ese color, que se deja en blanco, y también las dimensiones de Q. Muy bien. Entonces, es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Hallar las dimensiones de la K mayúscula, ¿ok? Sabiendo que la P que ahí aparece denota la presión, la V denota el volumen, y que la expresión pues es la que está ahí, ¿no? K igual a P por V más Q. Y aparte, yo les estoy pidiendo que determinemos las dimensiones de esa Q. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo creen ustedes que podríamos atacar este problema para determinar lo que nos está pidiendo el enunciado? Usar el PhD. Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. Muy bien. Entonces, ese sería lo primerito. Entonces, a ver, comienza nuestra redacción. Muy bien, entonces, aplicamos el principio de homogeneidad dimensional a la fórmula física dada. Muy bien. ¿Y qué es lo siguiente que tendremos que escribir? Que las dimensiones de K Las dimensiones de Son K. iguales a las dimensiones. A ver, voy a Es poner aquí igual a la dimensión de P por B. la dimensión más de P por B. Ajá. Igual a Q. Igual a las dimensiones de Q. Igual a las dimensiones de Q. Vean, aquí mucho cuidado, mucho cuidado. Estoy seguro, que uno estaría tentado en poner la suma. Sí, pero aquí no es necesario porque lo que nos interesa no es la parte algebraica. Tal cual, no nos interesa, el principio de homogeneidad dimensional no reconoce entre sumas y restas. Lo que nos dice de manera así directa es las dimensiones de los términos que tú tengas en tu expresión. Todos tienen que tener las mismas dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, la pregunta a continuación es, ¿cómo podemos conocer entonces las dimensiones de K? Ya llegamos a esta relación. Vean, de dos igualdades. Sería sustituir, ¿no? Ya. La información que nos da arriba. Sustituir la información que nos da arriba. Ok, podríamos hacer eso, pero ¿en dónde? Separar P por V. Aplicar la regla del producto. Correcto, aplicamos la regla del producto. Aplicamos ahora la regla del producto. Muy bien. Entonces, ¿eso qué nos da lugar? Las dimensiones de K por las dimensiones de la P, que es presión, por las dimensiones de la V, que es volumen, y esto tiene que ser igual a las dimensiones de Q. Profe, una duda. Sí. Entonces, mientras el enunciado no nos diga que, por ejemplo, PV son unidades de energía, siempre se va a... Había un ejercicio así, que iban juntos los términos, y que por eso Correcto. no están separados. Sí, Pero en el día de cualquier ayer, caso, sí se van a separar. sí. El día de ayer vimos un caso en el que nos decían explícitamente K por T juntos tienen ciertas unidades. Entonces, en ese caso no nos conviene separarlo. Pero en esta situación, presión y volumen sí nos dan información
individual. O sea, sí tenemos información de ellos de manera individual. Por eso es que podemos aquí, tiene sentido aplicar la regla del producto para separar sus dimensiones. ¿Ok? ¿Qué seguiría a continuación, muchachos? Ya logramos separar. Ahí Las sustituíamos, ¿no? dimensiones. Sustituir tal vez, ¿no? Ok, sustituimos las dimensiones de quiénes. De presión y de volumen, ¿no, profe? Sí, de presión y del volumen. ¿Ok? Entonces, aquí podemos decir, ¿no? A ver, ¿cuáles son las dimensiones de la presión? Son masa por Masa. velocidad sobre longitud a la cuarta. A ver, vamos a ver. Sí, porque es fuerza, es masa por aceleración sobre el A ver, área. Masa chequemos. por longitud a la -1. Es masa por longitud a la -1 Por tiempo a la -2. por tiempo a la -2. Okay. Sí, en el caso pasado que mencionaron, me llamó la atención velocidad, pero no, o sea, la velocidad no es una magnitud física fundamental. Sí. Ok, entonces solamente tenemos 7. Vale. ¿Sí estamos todos de acuerdo que esas son las dimensiones de la presión? Sí. Ok, ¿y del volumen? Longitud a la Longitud al cubo. Longitud al cubo, exactamente. Entonces aquí tenemos las dimensiones del volumen, son longitud al cubo. Ok, entonces podemos continuar aquí. Por lo tanto, ok, entonces por lo tanto, ¿qué vamos a obtener en nuestra igualdad anterior? En la que está en amarillo. Entonces queda dimensión de K. ¿A qué tiene que ser igual? Masa. Ok, voy a ponerlo aquí en paréntesis. El primer factor es de la presión. Masa, longitud a la -1, tiempo a la -2. Muy bien. Y el siguiente término del volumen. L al cubo. Muy bien. Y esto, según nuestra igualdad, es igual a las dimensiones de Q. A ver, díganme. ¿Sí vamos bien hasta aquí con esta sustitución? Sí. Ok. Entonces podemos seguir, ¿no? Nuestra álgebra. Entonces, dimensión de K es igual a ¿qué? ¿Qué quedará aquí? Masa Masa por longitud al cuadrado. longitud al cuadrado. Aplicamos Por T regla a de la exponentes. Por tiempo a la -2. Es igual. Muy. Y eso es igual a las dimensiones de Q. Muy bien. Y hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, ¿o qué más podemos hacer? A ver, veamos. ¿Qué queremos calcular? Las dimensiones de K y además las dimensiones de Q. Ya podemos saber qué es Q, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo? Energía. Exacto. Estas dimensiones, si checan su tablita, las pueden identificar como de energía o trabajo. Energía. Entonces, ¿qué podemos decir a continuación? Bueno, aquí hay dos cosas por decir. La primera es la del ejercicio. Conclusión número 1. ¿Cuáles son las dimensiones de K? Masa, longitud al cuadrado longitud cuadrada y tiempo a la -2, ¿no? ¿Y las dimensiones de Q? Serían las mismas. Serían las mismas, correcto. Por la igualdad aquí podemos
igual escribir esto, ¿no? Son las mismas. Listo. Aquí está la primera conclusión. La segunda, ahora sí, tiene que ver con si somos capaces de identificar este resultado con una cantidad física, con una magnitud física. Entonces, ¿qué podemos decir? De acuerdo al resultado anterior, ¿qué podemos decir sobre la K y sobre Q? Tienen, Que son dimensionalmente iguales. tienen dimensiones de energía. Exacto. Podemos concluir que K y Q tienen dimensiones de energía. Exactamente. Y listo, ya. No solamente respondimos el problema, sino que fuimos capaces de decir a qué cantidad física podía corresponder la K y la Q, que es energía. Sí. Ok, muy bien. A ver, entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, de esto que está aquí mostrado, de la resolución? No. Ok, a ver, bueno, el día de ayer me comentaron que todavía había dudas en este tema. Entonces, bueno, no sé si con este ejercicio algunas de esas dudas quedaron ya resueltas o si, por el contrario, hay todavía más. Para ver si las podemos atacar con un ejercicio, con un ejemplo. Porque bueno, recordemos que esto tiene que ver con su tarea, entonces, pues les puede ser útil para resolver. Parece que no, creo que no. No. Profe, Yo por el momento no tengo dudas. profe, Sí. yo tengo una duda en la propiedad 2, Ok. por favor. A ver. Es que aquí nos puso que x a la n y la dimensión de n es igual a 1. Ajá. Y entonces, ¿toda la dimensión se convierte en 1 o nada más n? A ver, ok. Ese ejercicio, tu pregunta entonces está tal vez relacionada con esto, ¿no? Ándale, sí. Ok, bueno, a ver, entonces voy a hacer aquí un paréntesis. Ajá, y me regreso a esta parte. Voy a continuar aquí abajito. A ver. ¿Con qué hay que tener cuidado con la propiedad 2? O sea, aquí depende mucho de cómo se aplique y cómo la estamos entendiendo. A ver, vean, por ejemplo, consideren la siguiente expresión, y igual a A por X a la potencia, ¿qué les gusta? Déjenme poner E por F. ¿De acuerdo? Entre D. Más. No, ya sé, ya sé. Mejor esto, me voy a verlo así, mejor lo hagamos en un ejercicio. Sí, mejor. Mejor para responder esta pregunta. Y creo que es mejor hacerlo así. Entonces, mejor aquí me voy. Ya se da tiempo, profe. Sí, yo creo que sí da tiempo para esto. Yo digo que si ya sí da tiempo, a ver si nos explica. Bueno, si me o podría explicar uno de los últimos No, de que hecho, dejó de tarea. Bueno, parecido. a ver, pues de hecho estoy pensando en elaborar uno parecido que involucre la respuesta al compañero y además la respuesta al ejercicio de la tarea. A ver, déjenme ver lo siguiente. En la siguiente, pues, ejemplo,
Ejemplo. La siguiente fórmula física. Entonces, a ver, aquí viene. Que sea igual a Y, ¿ok? Por W, minúsculas, ambas, igual a 5 veces la tangente de W, esta misma W, ¿ok? Por X. Muy bien. Y esto a su vez que esté multiplicado por una A mayúscula, ¿ok? Menos la letra, una cantidad C, que multiplique a su vez, bueno, a una D. Ok, déjenme ver si así está bien. No, mejor. Ok. Por una E, una exponencial, elevado a la potencia, F minúscula, por G. ¿Ok? Consideren esta fórmula física, pues nos están platicando de esta función, no sabemos exactamente qué describirá, pero la estamos considerando, donde, aquí viene la información que puede sernos útil, donde, déjenme ver, X, ¿ok? Denota una distancia, denota distancia, Y denota una fuerza, ¿ok? Y y G denota un tiempo. ¿Ok, muchachos? Entonces tenemos esa información. Lo que vamos a calcular a continuación es determine las dimensiones de W, de A y C. C y F. Y aquí fuerza no me gusta que sea eso. Mejor una... Ok, muchachos, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Vean, nos está pidiendo muchas cosas aquí. Bueno, yo digo que deberíamos empezar con la W, ¿no? Con la W, ok. La W está aquí y la W está acá. La de la tangente. Entonces, ok. Entonces, tal vez nos convenga primero resolver o analizar lo que está ahí dentro de la función trigonométrica, en el argumento de la función trigonométrica, para ir recabando más información. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a proceder de esa manera. Déjame entonces aquí poner un color distinto para la solución. Entonces, a ver, Ahí no vamos a se hacerlo puede hacer análisis de ¿cómo se llama? Principio de homogeneidad, ¿verdad? El PhD. Sí podríamos. Pero como que no sería recomendable por lo mismo de que luego llegamos a callejones, ¿no? De hecho, es lo que, o sea, si tú aplicas aquí el principio de homogeneidad dimensional, o sea, sí, nota que aquí vas a necesitar las dimensiones de Y y de W, ¿no? Ujú, Y solamente conoces Y, pero no conoces W. ujú. Entonces, en efecto, llegas a un callejón sin salida porque no puedes seguir Sí. obteniendo más información. Entonces, lo prudente va a ser fijarnos en lo que sucede primero en el paréntesis, perdón, en el argumento de la tangente. ¿Vale?
Entonces, vamos a proceder de esa manera. Entonces, primer paso, vamos a analizar el argumento 1. Analizaremos el argumento de la tangente. Ok. ¿Qué propiedad tendremos que aplicar entonces? Las dimensiones de W, de la tangente de WX. No, del WX, ¿no? Nada más. Es igual a Ajá. 1. Propiedad. La propiedad 3. Ok, entonces, aplicamos propiedad 3 y la regla del producto de una vez, porque seguramente la vamos a ocupar. Entonces ya lo estoy citando aquí en la misma línea, entonces lo podemos ocupar. Entonces, vean, de la expresión física, ok, aquí hay un numerito, bueno, de hecho es un 5 nada más, lo puedo poner. Vean, 5 veces tangente de W por X, por A y otros términos, ¿no? Entonces, la propiedad 3 me dice, ok, tú olvídate de todo lo demás y concéntrate solamente en analizar el argumento de tu función trigonométrica. Eso, la propiedad 3 nos dice, los ángulos son, las funciones trigonométricas actúan sobre ángulos que son números. Entonces nos está diciendo, olvídate de todo lo demás, concéntrate en el argumento de la función trigonométrica. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta ni el 5, ni la A, ni la C, nada, y nos concentraremos únicamente en analizar este término. Y entonces, La tangente. nos quedamos con el argumento y ¿qué podemos decir? Que la dimensión de W por X tiene que ser 1, porque es un número, ¿están de acuerdo? Si queda claro este paso, muchachos, nos olvidamos de todo lo demás, nos concentramos por la propiedad 3 en analizar solamente el ángulo, Sí. el W por X. Ok, es la propiedad 3. Y como ya dijimos que vamos a aplicar la regla del producto, entonces, ¿qué podemos hacer a continuación? Separarlos, ¿no? Sí, separarlos. Muy W bien. es distancia menos 1. A la menos 1, ¿no? Correcto, entonces aquí podemos seguir haciendo un poquito de álgebra, de tal manera que podemos concluir aquí. Por lo tanto, vemos que la dimensión de W, vean, termina siendo 1 entre la dimensión de X. Y X es distancia. Es decir, ¿cuáles son sus dimensiones? Longitud. Longitud. Correcto. Y esto se puede expresar de manera equivalente como longitud a la menos 1. Menos 1. ¿Ok? ¿Preguntas aquí, muchachos, con este resultado? Entonces se puede decir que se puede resolver como por partes, ¿no? Correcto, sí. Por términos, ir resolviendo por términos y ya es como que se ve un poco más fácil. Bueno, es que hay dos respuestas para ese comentario. Por un lado, claro, es mejor tal vez ir diseccionando el problema. Pero aquí, en el concreto, digamos, también el otro comentario, es que aquí nos conviene hacerlo de esta forma, porque, como digo anteriormente, si tú analizas la expresión completa, que lo puedes hacer, te vas a encontrar con el problema de que no conoces aquí las dimensiones de Y por W, porque no conoces W todavía. Entonces te conviene, antes de analizar la expresión completa, analizar solo esta parte, porque ya obtuvimos información.
Ok. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, lo siguiente que podemos hacer es ya intentar analizar la expresión completa, porque aquí ya tenemos porque ya acabamos de encontrar las dimensiones de W. ¿Ok? A ver, ¿alguien más con algún comentario o pregunta antes de continuar? Ok. Entonces, ¿qué sería el siguiente? A ver. Algo parecido con el exponente, ¿no? De FG. Ok, exacto, con el exponente. Exacto. Entonces, aquí viene la respuesta ligada a lo que preguntaban aquí. ¿Ok? Vean. En este problemita, con el que arrancamos el día de hoy, tuvimos que analizar la expresión completa. Vean cómo están los corchetes. Aplicamos el principio de homogeneidad dimensional y tuvimos que analizar la expresión en su totalidad. Aquí lo que vamos a analizar es solamente el exponente. Entonces, similar a esto, aunque tengamos más términos, olvídate, no los consideres, trabaja solamente el exponente. Y es lo que vamos a realizar a continuación. Centrarnos únicamente en el exponente. Entonces, continuamos aquí la redacción. A ver si redactándoles también les ayuda. Paso número. Analizaremos ahora el exponente que aparece en la fórmula física. Muy bien. Aplicamos, ¿cuál es la regla que nos habla del exponente? La propiedad 3. La propiedad La propiedad 2. Propiedad 2, no. Sí. Y seguramente, ya lo veo venir, la regla del producto. ¿Vale? Entonces vean. Fíjense. En el principio tenemos la expresión completa. Y por W igual a un 5, que multiplica aquí cosas. No recuerdo si era un menos o un más. Un menos, ok. Y aquí viene la parte que nos interesa. C por E a la F por G. ¿De acuerdo? Esta es la expresión. Y además, como no me interesa nada de lo que está antes de este término, pues por eso no lo estoy poniendo. Para hacer énfasis en eso de que no me interesa esto. ¿Dónde me voy a concentrar? Según la propiedad. Solamente en el exponente. ¿De acuerdo? Solamente me dice la propiedad. Si vamos a aplicar la propiedad 2, concéntrate solo en el exponente. Y entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos obtener? F por G es igual a 1. Aguas. Son F por G. dimensiones. La dimensión de F. Sí, las dimensiones. Dimensiones de F por G es 1. O son 1. Mucho cuidado. No, F por G no es 1. Las dimensiones de F por G son 1. Y ya aplicamos la propiedad 2, muchachos. Aquí está aplicada. Te olvidas de todo lo demás. No nos importa que exista antes o después. Nos concentramos solamente en este exponente. Y listo, aquí está. Seguimos, ¿no? Podemos aplicar, como ya mencionamos, la regla del producto. Entonces, aquí, ¿qué podemos concluir? Que la dimensión de F multiplicando a las dimensiones de G es 1. ¿Vale? Y entonces, ¿qué podemos regresar, no? Y decimos, a ver, ¿qué sabemos de G? Que es tiempo. Que es tiempo. Perfecto. Entonces, de aquí podemos sacar un por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la dimensión Que de las F dimensiones de F es Sí, igual a 1 sobre a 1 entre las dimensiones de G. de G, correcto. ¿Y G qué denota? Tiempo.
tiempo. Por lo tanto, aquí es Sí. T. Y esto es igual a equivalente, tiempo a la -1. correcto, tiempo a la potencia -1. Exactamente. Listo. Ok. ¿Cómo vamos entonces ahora con este segundo caso? Bien, bien, bien. Entonces, sí Ya vamos va notando. quedando más claro, profe. Ok, va, me alegra. Entonces, Es que como que nos revolvimos todos ayer porque confundimos en qué centrarnos más que nada. exacto, exactamente. Aquí el tema o el secreto está en saber identificar qué quieres analizar o de dónde vas a obtener la información. Si de la expresión completa o si de alguna de sus partes. Muy bien. Entonces, vean, ya tenemos información de la W, ya tenemos la información de F. ¿Qué nos falta por conocer? La A y C. De la A y C, correcto. Entonces, cómo podemos conocer ahora información de A y C? En este caso ya podíamos aplicar el principio, ¿no? Porque ya tenemos información de Correcto. Ahora sí podemos aplicar el principio de homogeneidad y eso significa analizar la expresión completa. Entonces vamos aquí abajito a continuar. A ver, entonces ya, esto casi queda. Paso número 3. Aplicaremos el principio de homogeneidad dimensional, ¿ok?, a la expresión física. Es más, si quieren ponerlo así para sus notas, aplicaremos el principio de homogeneidad dimensional a la expresión física completa. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a obtener si lo aplicamos? Bueno, ahí anótenlo porque nos quedó muy lejos para poder mostrarlo. Entonces, a ver, ¿qué sucedería? Aplicaremos el principio de homogeneidad dimensional a la expresión completa y la regla del producto. También de una vez lo mencionamos. Muy bien. Entonces, a ver si están de acuerdo. Aplicar el principio de homogeneidad nos dice lo siguiente. La dimensión de Y multiplicado a W, ¿están de acuerdo? Debe ser igual Sí. a la dimensión de 5 Dimensiones por la tangente tangente de W por X por las por dimensiones. A. A ver, vean, eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad dimensional. O sea, los términos completos tienen que ser dimensionalmente iguales. Y esto a su vez... ¿Y la A por ¿Perdón? Disculpe, profe. ¿La A por qué no está afuera? Porque O sea, estamos aplicando solo el principio. todavía no se hace Es que la regla de producto, ¿verdad? Exacto, todavía no lo aplicamos. Ah, ok. Vale. Siguiente. Entonces, ahora, ¿qué más hay que hacer con el otro término, muchachos? ¿No? ¿Recordamos? Lo igualamos también en las dimensiones, ¿no? No nos interesa que haya aquí una resta. El principio de homogeneidad no lo ve así. Lo veo como una igualdad en las dimensiones. C por E a la F por G. Esta igualdad la construimos, repito, por el principio de homogeneidad dimensional, así tal cual. En una siguiente línea ya podemos aplicar la regla del producto. Y ahora sí, ¿cómo quedaría? La dimensión de Y que multiplica a las dimensiones de W. Ahora sí, separamos. Haremos lo propio acá. La dimensión del 5
que multiplica a las dimensiones de la tangente de WX y esto multiplica a las dimensiones de A. Y esto multiplica, perdón, se iguala a las dimensiones de C por las dimensiones de E a la F por G. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con esto? No. Sí, entonces, hasta aquí. Y siempre los números los tenemos que separar, entonces, ¿no? Sí, o sea, estamos aplicando la regla del producto, que te permite separar tus factores aquí en este caso 3 factores en 3 términos. Muy bien, ¿cómo podemos continuar todavía? Hay que sacar el exponente. El exponente. Ok, Aplicar las propiedades. ¿Podemos ya sustituir las propiedades que encontramos en total de todo? Yo creo que antes de hacer eso podríamos simplificar esto, aplicando la propiedad 1. A ver, ¿qué nos dice la propiedad 1? Los ángulos, funciones trigonométricas adimensionales. Son números y por tanto son adimensionales. Correcto. Funciones, ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales valen 1. Entonces vean lo que podemos decir. Aplicamos la propiedad 1. ¿A quién? Al 5. A la tangente. A la tangente W por X. A la tangente completa. Y a la exponencial. F por G. A ver, vean. Si aplicamos esa propiedad 1 al 5, ¿qué obtenemos? ¿Cuáles son las dimensiones del 5? 1. Es 1 porque es adimensional. Muy bien. Siguiente. Tangente. Dimensiones de la tangente de omega, perdón, W por X. ¿Cuáles son las dimensiones de una tangente? 1. Igual su dimensión es 1. Exacto. Y de la función exponencial completita. Profe, ahí una pregunta. Sí. ¿La E es el número de Euler ahí? Sí. Ok. Vale. Pues, muy bien. Vean entonces cómo se aplicó aquí la regla, la propiedad 1. Y notan, y es aquí donde viene mi comentario importante. Notan la diferencia de cómo la propiedad 1 resuelve aquí y cómo se resolvieron acá. ¿Son los mismos términos? ¿Cómo se analizaron? A ver. Sí. O sea, vean cómo esto es muy diferente. Aquí analizamos el argumento de la tangente, nos dio una conclusión. Aquí analizamos el exponente, solamente el exponente, y nos dio otra conclusión. Cosa muy distinta si ustedes analizan de esta forma. Ok, entonces ahí, cuidado, aquí es signo de alerta. Aquí, miren, se enciende la luz roja de aguas. Entonces continuamos. Ok, para obtener, sustituimos en la igualdad 1, porque de hecho no le puse el número, pero creo que sí va a ser bueno. A esta igualdad le vamos a poner 1, igualdad 1. Entonces, ¿cómo se reduce nuestra igualdad 1? Dimensiones de Y.
Ajá. Las dimensiones de W De son W. igual a las dimensiones de A, De A. Solamente de A. igual Sí. a las dimensiones de C. Exactamente. Entonces vean, si ya nos quitamos varios unos aquí que había, o sea que no parecían, pero eran unos. Y pues ya se redujo, ¿no? Bastante. Sí. Ok, entonces por eso, antes de querer sustituir las dimensiones de los datos que conocíamos, lo mejor era ver que estas cantidades son adimensionales y entonces llevarlas a la unidad. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer aquí a continuación, muchachos? Ya podemos sustituir las dimensiones de cada uno. Sí, ahora sí. De hecho, si se dan cuenta, ya es una relación parecida a la que trabajamos aquí, en el ejercicio pasado. Bueno, entonces continuamos, ¿no? ¿Qué sería la siguiente que comentar? Sustituir los valores de cada uno. Sustituir los valores de ¿quién? De Y y de W, ¿no? Porque son los De que W. conocemos al Mm, momento. sustituimos, a ver, Las sustituimos dimensiones. Las Ah, ok. dimensiones, ajá. Exacto. No los valores, las dimensiones. Sustituimos las dimensiones de Y. Bueno, aquí pongo así, Y y W. ¿Vale? Entonces, solamente por recordar, aquí los ponemos. ¿Cuáles son las dimensiones de Y? Según el problema, Y denotaba Presión. presión, vale. Y W era L-1. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de una presión? Masa Masa, por longitud a la -1, longitud a la -1, por tiempo a la -2. por tiempo a la -2. Excelente. Y de W, sus dimensiones, L a la -1, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí. Entonces, por lo tanto, en nuestra expresión de arribita, la ecuación 2, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, la igualdad 2 queda. ¿Cómo va a quedar? A ver, sustituimos, ¿no? Las dimensiones de Y. Masa, longitud a la -1 por T a la -2. Listo. Que multiplica a las dimensiones de W, que es L, longitud a la -1. Y esto tiene que ser igual a las dimensiones de A, iguales a las dimensiones de C. ¿Cómo queda aquí entonces esto? Masa por longitud a la -2. Longitud a -2. Ok, masa por longitud a la -2. Tiempo a la -2. Por tiempo a la -2. Correcto. Y esto es igual a las dimensiones de A y a su vez igual a las dimensiones de C. Entonces podemos decir que son dimensionalmente iguales, ¿no? Entonces podemos concluir de que las dimensiones de A y de C son dimensiones de... ¿Qué será? Son de energía, ¿no? Pareciera, pero creo que no, porque está potencia -2. La otra es potencia. Ajá, sí, para la energía. Ah, Sí, ¿no? O sea, aquí de hecho tenemos, ¿no? el spoiler. Cuando es energía es L cuadrada. Y aquí tenemos L a la -2. Entonces, pues no, casi es se cierto. parece. Perdón. Casi le pegábamos, pero no es. Muy bien. Entonces, finalmente, ahora sí, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir?
de la igualdad anterior, concluimos Son las que las dimensiones de A. dimensiones de A y de C Son iguales. son iguales, ¿ok? Y son iguales entre sí, ¿no? Ujú. También. También. La expresión, ¿no?, que encontramos. Es decir, M, L a la menos 2, tiempo a la menos 2. Punto. Listo, muchachos. ¿Vale? Entonces, ese ejercicio, bueno, lo quisiera, quisiera enfatizar en él, cómo es que una sola expresión se puede analizar de distintas ópticas dependiendo de la información disponible. Si hubiésemos empezado directamente aplicando el principio de homogeneidad, vean que, hubiéramos perdido información aquí de F y G. Y tampoco tendríamos información de W. No podríamos avanzar aquí. Entonces, combino en el orden del análisis, primero analizar separada, por partes, con sus propiedades correspondientes, y después traer esa información a la expresión en general. Ok, bueno. ¿Le puedes regresar a lo último para terminar de copiarlo, por favor? Ok, sí, a esta parte, perdón, a esta parte. Sí, a eso. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, preguntas, muchachos, de esto que acabamos de ver. Espero que, bueno, si ya había dudas, ya las se hayan podido resolver. Es en su mayoría. Y sobre todo que esto les sirva para poder atacar los ejercicios de la tarea. Sí, ya quedó un poco más claro. Ya queda un poco más claro. Ok, bueno. Bien, bien. Entonces, pues nada más. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Disculpe. Así solo por como, no para la tarea tal cual, pero para algún examen o algún ejercicio en la posteridad. Sí. Ejercicios tipo como el de la tarea que piden alguna demostración así y que no nos dan unidades. Ajá. Solamente es desarrollar lo que tenemos tal cual. No hay que sacar ni longitudes, ni masa, ni buscar nada de eso. No, o sea, si, por ejemplo, en el ejercicio de que se quedó para ayer, sí, no era necesario asignarle a la X, pensar que era una longitud o una masa, porque, pues, si te das cuenta, la resolución no tenía nada que ver con eso. Sí, tanto X como A eran adimensionales porque no teníamos ninguna unidad. No eran adimensionales, sino que no sabíamos a qué magnitud física corresponden. Entonces solo se debía de desarrollar el factor. El argumento. No, sí es factor. Sí, o sea, cuando tú dices que son adimensionales, significa que que sus dimensiones son 1. Pero como no sabíamos, entonces... Lo único que sabíamos que A era una cantidad física, no sabemos si en concreto era un número, podemos pensar que no. De manera más general, puedes pensar que no es un número y por lo tanto esto, pues no entra en juego. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí sería ahí. Mucho cuidado. O sea, digamos, aquí es más cuidado con cómo lo decimos. Ok, entonces en ese tipo de ejercicios nada más es desarrollar el término. Ajá, en ese caso es aplicar un poquito de álgebra. Ok. Sí, de hecho el problema es resolver con álgebra. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos, con alguna duda que por ahí relacionado con esto, que les esté ahí, que nos deje dormir?
No, ninguna. Ok, bueno, el plan es que, déjenme pensar, que de aquí al viernes ustedes hayan pues intentado la mayoría de los ejercicios y si estén de acuerdo podemos convenir una sesión de preguntas y respuestas para ver las dudas Sí, de estaría tarea. bien. Sí, ¿Cuántos necesita fue más o menos? Es que no he podido checar la tarea. 5, son 5 ejercicios. Ah, ok. Entonces, ok, pero el requisito es que ustedes ya hayan intentado algo, o sea, que no lleguen simplemente a ver qué encuentro, no, sino que ya haya alguna propuesta de que hayan atacado y que tengan dudas si está bien como lo plantearon. Son 5 problemas y como otras 5 demostraciones, ¿no? Que demostremos que sí es correcto adimensionalmente. Bueno, por lo que yo ya chequé. Ok, como tal no es una demostración, simplemente que ustedes, digamos, por ejemplo, si imaginen este ejercicio, ¿no? Y que yo les hubiera dicho, a ver, ¿será que en este ejercicio se cumple que A tiene las dimensiones de G? O sea, imagínense que yo hubiera llegado y, a ver, ¿esto será cierto? Y entonces vean, aplicamos nuestro procedimiento así para analizarlo todo bien bonito y apareció esta igualdad en algún momento. Aquí. Pues no, o sea, vemos, o sea, analicen esto con cuidado y van a ver que esta igualdad jamás se cumple. Entonces, podemos ahí decir, no, esta igualdad no se cumple y dar nuestras razones, ¿no? Pues como tal no es una demostración, simplemente que desarrollen bien el ejercicio e identifiquen si cosas como esta, si se están cumpliendo o no se están Entonces, cumpliendo. los que vienen hasta abajo, esas igualdades los podemos encontrar y si es que están en alguno de los problemas que ya resolvamos. Ah, exactamente, o sea, el ejercicio número 5, para resolver las preguntas A, B, C y D, tienen que resolverlo todo, analizarlo así, agotar todas las posibilidades para identificar si algunas de las que ahí aparecen mencionadas sí encuentran lugar en el análisis dimensional o no. Pero tal cual una demostración, no son. ¿Vale? Solo exponer, digamos, nuestras conclusiones con palabras. Pues, pero bueno, sí redactados, pero claro, debe haber un análisis previo. Por ejemplo, en esto que acabo de borrar, para llegar a esta conclusión y decir no aparece, fíjate todo lo que se tuvo que hacer, ¿no? Todo esto. Sí, ya sustentado con anterioridad, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, tú puedes dar la respuesta así en general y después ir por cada inciso, decir sí, no, y nada más. Y por ejemplo, lo que borré ahorita, esta igualdad no aparece porque si miramos nuestros resultados previos, esta igualdad nunca no es cierta, no aparece. Pero ya está tu argumento previamente construido. Ok, entonces así quedamos. El viernes, bueno, en función de lo que ustedes me digan a qué hora que están disponibles, concretamos una reunión, pero ya con la promesa de que ustedes ya hayan intentado algo sobre lo cual trabajar. Sí, profe, está bien. Perfecto. Vale, muchachos, entonces aquí terminamos y nos estamos escuchando el día de mañana, si no hay dudas que de aquí a mañana de este tema, pues comenzaremos con el siguiente que tiene que ver con conversión de unidades. Ok, gracias, buen día. Sí, profe. Nada, hasta luego. Gracias, Buen profe, día. hasta luego. Buen día. Gracias, profe, buen día. Nada, hasta luego. Cuídense. Nos vemos, profe, gracias. De nada.